noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador, varias bancadas dentro de la Asamblea Legislativa han anunciado que votarán a favor del informe que recomienda adelantar un juicio político al presidente Lasso por corrupción. ¿Significa también votarán por el juicio político? Vamos a analizar este escenario. En Noticia Argentina, indulto ya para Milagro Sala, pidieron este jueves miles de personas en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Al cumplirse 2.600 días detenida, su pecado fue ser líder social e indígena en una provincia gobernada por la extrema derecha. ¿Qué se necesita para lograr ese indulto? Vamos a averiguarlo. En Noticia México, el gobierno de López Obrador hizo público el llamado Plan B de la reforma electoral. En respuesta, el Instituto Nacional Electoral anunció una batalla jurídica para impedirlo. Para el gobierno se trata de otra batalla, pero política, por una promesa de campaña para que nunca más haya fraudes en los comicios. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Casi Comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, la comisión parlamentaria a cargo del caso El Gran Padrino aprobó el informe que determina que existen indicios necesarios para iniciar un juicio político al presidente Guillermo Lasso. Será votado en el Pleno de la Asamblea, donde se necesita mayoría simple para la aprobación. Vamos a revisar los detalles. Con 6 votos a favor y 1 en contra, la comisión especializada aprobó el informe que recomienda enjuiciar políticamente al presidente por delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. Enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por dentro de las conductas analizadas se adecuan al cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, invocado en el artículo 129, numeral 1 de la Constitución. 3. Enjuiciar políticamente al jefe de Estado, invocando el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, pues dentro de las conductas analizadas se adecuan al cometimiento de delitos contra la administración pública, en concreto las infracciones penales de cohecho, confusión y peculado. La recomendación responde a la investigación alrededor del caso Encuentro o El Gran Padrino sobre la presunta trama de corrupción en las empresas públicas a la que Guillermo Lasso estaría vinculado por acción u omisión a través de su círculo íntimo. En un comunicado, el gobierno aseguró que no existe evidencia alguna que vincule a Lasso con lo que se pretende imputar, por lo cual consideran que no hay mérito alguno para el juicio político. El siguiente paso es que el informe de la comisión sea debatido y votado este sábado por todo el Pleno de la Asamblea Nacional para aprobarlo o archivarlo. Requieren 72 votos para que sea aprobado. Entonces, un asambleísta podrá proponer el juicio político. Si sucede, pasará a revisión del Consejo de Administración Legislativa y luego a la Corte Constitucional para su admisibilidad. Algunas bancadas adelantaron su postura. El movimiento Pachacutic, que reúne a 24 asambleístas, indicó que votará a favor del informe. Asambleístas de Unión por la Esperanza, conformada por 47 legisladores, también se han pronunciado a favor. La bancada del Partido Social Cristiano, 13 asambleístas, tomarían la misma decisión. En una misiva indican que encuentran méritos para un enjuiciamiento político al presidente por la causal de comisión por omisión. Y, por supuesto, la bancada oficialista del Acuerdo Nacional denuncian que el informe de la comisión no contiene pruebas ni causales para un juicio político contra su jefe. Es un termómetro de lo que sucederá en el Pleno el sábado. Miembros de la comisión advirtieron que si la Corte Constitucional no responde al país y niega el juicio político a Lasso, seguramente el pueblo se levantará en las calles.
Allí parte de lo sucedido durante esta jornada. ¿Qué más ha pasado en medio de esta turbulencia política? Le preguntamos a nuestro compañero de labores, Orlando Pérez. Hola Orlando, muy buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Qué gusto saludarte y por supuesto también a la audiencia de Telesur. El clima político está enrarecido, para decirlo de alguna manera, pero también con una novedad. Se van colocando las fuerzas, se van alineando los actores políticos e incluso los mediáticos, que no dejan de ser actores políticos, alrededor de lo que ya constituye un momento particular y especial para el Ecuador, que podría ser el primer enjuiciamiento político a un presidente de la República en estas condiciones, las que se detalló en la nota y la que has explicado tú también. ¿Cómo se alinean las fuerzas políticas? De alguna manera, ya los sectores que tradicionalmente han hecho oposición en los últimos meses en Ecuador, es decir, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, sectores de Pachacuti, no todos, pero ahora parecería que sí están todos comprometidos a eso, y también la izquierda democrática han apuntalado incluso algunas hipótesis de lo que podría significar el juicio político para el presidente Guillermo Lasso. ¿Esto qué quiere decir? Que estos sectores en sí mismos sumarían mucho más de 92 votos en caso de que ocurriera un juicio político, porque como ya se destacaba en la nota, el próximo sábado lo que se va a votar es el informe, aprobar por parte del Pleno de la Asamblea el informe, y ahí se requerirían nada más que de 70 a 72 votos para su aprobación, y esto sería superado largamente por los votos que actualmente se consideran ya a favor de este informe. Y por otro lado, por supuesto, han empezado a actuar ya los sectores de la derecha mediática, los afines al gobierno, tratando de distraer la atención sobre lo fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de concentrarse en la defensa de lo que se le acusa al presidente Guillermo Lasso, han querido desempolvar casos pasados, forjar acusaciones contra gobernantes y funcionarios del gobierno de Rafael Correa, y al mismo tiempo distraer la atención con acusaciones con respecto al comportamiento incluso personal y privado de los asambleístas que elaboraron el informe, con lo cual incluso el rechazo de la ciudadanía y de algunos incluso analistas y constitucionalistas da cuenta de que efectivamente esto se vuelve en vano, porque lo de fondo no está siendo discutido. Y lo otro, por supuesto, también el presidente de la República no se ha manifestado, no ha salido a hablar exclusivamente del tema, pero el día de hoy hubo una manifestación muy clara y además preocupante del ministro del Interior, el coronel Zapata, ex funcionario de la Policía Nacional, quien en un discurso, en un acto castrense con policías ahí, habló que los 60,000 policías saldrán a defender la estabilidad democrática, lo cual para algunos sectores constituye efectivamente una amenaza que no tiene ningún sentido, porque la policía no es un ente político deliberante, sino por el contrario, como manda la Constitución, un ente obediente del poder civil. Y esto efectivamente también se expresa en momentos en que hay expresiones ya de movilizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas y gremiales del Ecuador pidiendo la renuncia del presidente Guillermo Lasso. Así que por eso digo que el panorama se vuelve tenso, y por supuesto para entendernos mejor en cuanto al significado y en qué consiste el caso El Gran Padrino, vamos a ver el siguiente informe. Una publicación de audios hecha por el medio digital La Posta devela una presunta red de corrupción en las empresas públicas del país. La Fiscalía abrió una investigación que denominó el caso Encuentro, en alusión al eslogan que usaba el gobierno. El mismo ha dejado 8 allanamientos, renuncias en 13 empresas públicas y la investigación sobre el principal salpicado, Hernán Luque, ex coordinador de las empresas públicas. Posteriormente, se conformó la Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, que nombró el caso como el Gran Padrino. El mandatario niega que exista una estructura corrupta en su gobierno y acusa a la comisión de buscar desestabilizar el país. Sin embargo, uno de los implicados es Danilo Carrera, cuñado de Lasso, quien presuntamente influyó en el nombramiento de Hernán Luque en la presidencia del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. El equipo de investigación de La Posta también denunció ante la Asamblea Nacional, con 35.000 documentos probatorios, los vínculos del entorno cercano del presidente con la mafia albanesa, organización criminal vinculada al narcotráfico. La denuncia está basada en un informe policial realizado por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. En la documentación se incluyen fotografías de reuniones con el albanés Dritan Yikka,
y transcripciones de más de 10.000 llamadas telefónicas. En una de ellas se menciona el aporte de al menos $1,5 millones para la campaña de Lasso. Y sí, efectivamente, con respecto a este tema, lo que hace falta notar es que al mismo tiempo que está en desarrollo este tema, o este caso, para decirlo con la claridad que corresponde, también se aplazó un día más la audiencia para la investigación del denominado caso INA Papers, que involucra directamente al expresidente Lenín Moreno Garcés, a su esposa, a su hija, a sus 2 hermanos y a sus 2 cuñadas. ¿Y por qué vinculo lo uno con lo otro, Tatiana, y la audiencia? Porque varios de los analistas y expertos en estos temas han indicado que en este caso, en el caso de INA Papers, donde está señalado principalmente el expresidente Lenín Moreno, habría algunos elementos, indicios e incluso documentos que vincularían al actual presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, en pagos que habría hecho Guillermo Lasso a Lenín Moreno en determinados momentos y para objetivos todavía no aclarados. Y estas revelaciones, que las hizo incluso en su momento en una entrevista en Enclave Política Andrés Arauz, han sido también planteadas por otros actores que prefieren mantener la reserva de estos datos hasta que el proceso arranque, y que eso, pues por supuesto, sería el día sábado, si es que ya se abre la audiencia de formulación de cargos. Entonces, con estos elementos, además de otros que han anunciado periodistas, portales informativos, de que se revelarían nuevos elementos de convicción para la investigación en cuanto a la vinculación del narcotráfico en el gobierno de Guillermo Lasso, evidentemente la agudización y los argumentos que tienen para señalar el juicio político haría que incluso algunos asambleístas que estuvieron en su momento aliados con el gobierno podrían o abstenerse o votar a favor del juicio político. Pero bueno, todo esto cabe dentro de las especulaciones. Lo que sí es cierto, y para finalizar, Tatiana, es que esto al menos llevaría unos 30 días el proceso, y máximo tendría que cumplirse en un plazo de 60 días. Así que tendremos o un mes o 2 meses más de atención política sobre este tema. Muy, muy pendientes de todo ello. Gracias, Orlando. Un abrazo, muy buenas noches. Hasta mañana. Estés muy bien. Muchas gracias, hasta mañana. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Viviana Veloz. Es asambleísta por UNES, es presidenta de la comisión sobre el caso El Gran Padrino. Nos acompaña también desde Quito. Asambleísta, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Un abrazo para usted y para toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias, asambleísta. Un abrazo de vuelta. Permítame primero preguntarle, yéndonos unos días atrás, acerca del informe que ustedes presentan, esta comisión multipartidista en la que sesionan durante más de un mes. Decía usted esos días atrás que fueron más de 20 sesiones. ¿Cómo se dio esa dinámica para llegar a este resultado? Es en este informe donde ustedes recomiendan a la Asamblea Legislativa, al Parlamento de Ecuador, que sea sometido a un juicio político el presidente Guillermo Lasso. La comisión, desde el día que instaló ya su jornada de trabajo, aprobó primero la lista de comparecientes, así como la lista de los requerimientos de información, y hemos nosotros realizado 22 sesiones exactamente. Hemos recabado hechos contundentes que develan la mala actuación por parte del gobierno, esto es, por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, más de 40.000 documentos con abundante información, así como también información con carácter de reserva, que no tenía ningún amparo legal para que lo entreguen de esa forma, tanto la Superintendencia de Compañías como también el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Defensa de nuestro país. Hay abundante prueba, elementos probatorios que son contundentes e irrefutables, que hacen llegar a la conclusión que el presidente de la República ha incurrido en las causales que determina la Constitución en el artículo 129, numeral 1 y numeral 2, esto es, atentar contra la seguridad del Estado, y el numeral 2, los delitos en contra de la administración pública. Es así que después de recabar toda esta información, de recibir las comparecencias, la comisión el día de ayer ha entregado el informe al país, indicando que se debe iniciar un proceso de juicio político al primer mandatario. El día sábado,
A las 8 de la mañana, la Asamblea Nacional se instalará en sesión para conocer este informe y también para que se pueda abrir el debate y posteriormente resolver la aprobación de este informe, que servirá como elemento probatorio para la solicitud de juicio político. Asambleísta, ese mismo sábado se conocería el resultado del debate para saber si este paso de someter al presidente Guillermo Lasso a juicio político se da. Es así, el mismo sábado, después de que se cierre el debate, se procederá a la votación. Yo, como presidenta de esta comisión, presentaré todas las pruebas, porque las pruebas existen, las pruebas reposan en los anexos que se entregó ya al presidente de la Asamblea Nacional. El país podrá conocer los elementos que la comisión ha recabado y que han hecho que lleguemos a la conclusión que el presidente ha incurrido en lo que contempla la Constitución. Después del día sábado, la semana siguiente, entendemos que ya se podrá presentar esta solicitud de juicio político para que el Consejo de la Administración Legislativa lo califique y posteriormente lo remita a la Corte Constitucional para obtener el dictamen de admisibilidad. Hay varios comunicados de las bancadas que hacen vida dentro del Congreso, por ejemplo, Pachacuti, los socialcristianos, ustedes como UNES, la Izquierda Democrática, ha sido uno de los comunicados más recientes, y lo que han dicho a la opinión pública, a todo el Ecuador, es que van a votar a favor del informe para que se someta a juicio político el presidente Guillermo Lasso. Creo ha dicho que no. ¿Le sorprende a usted que Creo mantenga esta postura? No, esa postura no nos sorprende porque ellos son la bancada de gobierno, ellos tienen que defender la incapacidad del presidente, la inutilidad de quien nos gobierna, pero aún más tienen que defender que el presidente de la República ocultó un informe que vincula al narcotráfico y a la mafia albanesa para proteger a su cuñado Danilo Carrera y al señor Rubén Cherras Fagioni. Tienen que defender que el presidente de la República recibió financiamiento por parte del narcotráfico para su campaña presidencial, así como tienen que defender lo inevitable que el presidente de la República permitió que se instaure una estructura criminal de corrupción en las empresas públicas. Las bancadas se han pronunciado, la bancada de Pachacuti, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, en quienes representamos a la Revolución Ciudadana y también el sector de independientes. Y le puedo decir con toda certeza, Tatiana, que el día sábado este informe se va a aprobar con las mismas 94 voluntades que se aprobó la creación de la comisión, la cual he estado presidiendo. Son 92 votos, usted me dirá si es la cifra exacta que se necesita para aprobar incluso un juicio político. Diríamos, adelantándonos solamente un poquitico a los hechos, que dentro del Parlamento existen los votos para votar a favor de un juicio político al presidente Lasso. Para el día sábado tan solo se necesitan 70 votos, pero puedo decir con certeza que serán más de 92 votos para el juicio político del presidente de la República. Una vez que la Corte dé el dictamen de admisibilidad y regrese a la Asamblea Nacional y se dé el proceso de sustanciación, se necesitan 92 votos. Y le puedo decir que si la Corte da el paso, existirán esas 92 voluntades. Nosotros reflejamos el clamor ciudadano, somos la voz de aquellos que han confiado en nosotros, pero además, esto no es una acción de una sola fuerza política, es una acción de diferentes fuerzas políticas que a través de varios procesos de fiscalización y lo que se ha investigado en la Comisión por la Verdad y la Justicia, determinamos que el presidente ha puesto en riesgo la seguridad del Estado, la paz de los ciudadanos, pero también la estabilidad democrática, y que el Ecuador no merece tener al frente a un ciudadano que no ha podido gobernar, que ha condenado a miles, millones de ecuatorianos a vivir en pobreza y en extrema pobreza, que la inseguridad le ganó la batalla, que el narcotráfico y la mafia también le ha ganado la batalla, y esto se agudiza y se agrava cuando, a través de este informe, el caso León de Troya, el presidente permite que se archive y no hace nada para contrarrestar lo que los ciudadanos sufren en este momento, los altos indicadores de criminalidad, de inseguridad, el haber permitido que la mafia albanesa coopte a nuestros jóvenes, a nuestros niños. De esa mafia albanesa instaló escuela de niños secundarios en provincias como Guayas y Esmeraldas, pero además también cooptó las empresas públicas, cooptó el Ministerio de Energía y Minas, cooptó el Ministerio de Agricultura, el Servicio de Aduanas del Ministerio del Interior y el Ban Ecuador, que es un banco público. Por eso, y muchos elementos más, los legisladores hemos llegado a la conclusión que se debe dar paso a este proceso de juicio político y que esta sea una salida institucional y democrática, utilizando una institución jurídica que se encuentra plasmada en la Constitución. Esto es el juicio político, y que
sería el primer juicio político en contra del presidente, un presidente de la República. Por eso este será el juicio de la historia, que será una acción de reivindicar a los ecuatorianos, pero también un baño de verdad por sanidad pública que en este momento el país necesita. Asambleísta, con todo el tema además que fue destapándose poco a poco con el paso del tiempo acerca de la conexión con la llamada mafia albanesa, todo eso está detallado en el informe, no queda ninguna pieza suelta para que luego digan desde el gobierno que se trata de un asunto de persecución política. ¿Todos esos detalles están en el informe? Todos esos detalles están en el informe, estimada Tatiana, pero también hay que señalar y puntualizar varios elementos. El juicio político es un juicio político y se hace una evaluación con carácter subjetivo, porque es político, y las evaluaciones con carácter objetivo lo hace la justicia ordinaria. Es así que para nosotros determinar que el presidente de la República ha incurrido en lo que determina el artículo 129 de la Constitución, causa numeral 1 y numeral 2, no necesita tener sentencia ejecutoriada en firme. Y aquí nosotros partimos del principio de responsabilidad, del principio de oportunidad, pero también cuando el pueblo ecuatoriano le ha retirado la confianza al primer mandatario, nosotros podemos hacer estas valoraciones y podemos también hacer este ejercicio de control político y de fiscalizar. No queda ningún cabo suelto, pese a que nosotros no somos juzgadores, no podemos emitir una sentencia. Nuestra sentencia sí es política, que es la censura y la destitución, pero le puedo decir con certeza, y que el país lo ha ido evidenciando en el día a día del trabajo de esta comisión, que el presidente de la República permitió que el narcotráfico y la mafia albanesa opten el país y no ha hecho nada por luchar contra ello. Y recordemos que según la Convención de Palermo, la ONU y otras convenciones han declarado el narcotráfico como el enemigo directo de un Estado. Y eso además se ha reflejado con toda seguridad, lo dicen incluso expertos en esta materia, en los altos niveles de violencia en el país. Usted decía, deshacerse de la incompetencia y de la corrupción de un mal presidente no solo es una obligación constitucional, es un imperativo ético y moral. Asambleísta, son palabras muy valientes que le han valido a usted diversas amenazas en contra de su vida. ¿Cómo se han expresado esas amenazas y usted qué ha hecho al respecto? Bueno, nosotros, mi equipo de trabajo y también mi familia y yo hemos recibido amenazas que provienen por parte del gobierno. ¿A quién le interesa que esta investigación no se realice y que no entreguemos un informe? Era el gobierno. Es por ello que a partir de que hemos recibido estas amenazas, yo procedí a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la misma que ya inició la fase de investigación, para que puedan determinar quiénes son los culpables. Hemos tomado también las precauciones necesarias, pero como lo dije anteriormente, más allá de las amenazas, más allá de la presión mediática que el gobierno ha ejercido en contra de mi persona y en contra de mi familia, este es una acción para el Ecuador, por mi patria, por mi país. Creo que a pesar de todos los amedrentamientos, nosotros teníamos la obligación de poder entregar verdad y justicia a los ecuatorianos, volver a recuperar la seguridad y la paz, y creo que estamos camino hacia eso. Asambleísta, ¿ya ha pedido usted mayor esquema de seguridad? ¿Cómo protegerse en este momento cuando lo que estamos observando después de ese informe es que este proceso aún es largo? Recordemos que, bueno, y de hecho nos lo decía nuestro corresponsal Orlando Pérez hace unos minutos, pueden ser un mes o 2 meses donde con toda seguridad irá increciendo el nivel de tensión política y de su seguridad. Hemos tomado todas las precauciones necesarias para mi familia, para mi equipo asesor, así como también para el mío. Y por eso demandamos que la Fiscalía General del Estado realice estas investigaciones, pueda determinar quiénes son los autores, quiénes son los culpables, quiénes están detrás de todo esto. Y como se dice, son momentos de tensión que vive el país, son momentos muy críticos. No tenemos en este momento estabilidad democrática, y este proceso, recién el día de ayer lo que se aprobó en la comisión es la primera fase. El día sábado será la segunda fase, y después de presentar el requerimiento de solicitud de juicio político será la tercera fase, y que nos llevará entre 1 a 2 meses. Más o menos de esto estaría saliendo si la Corte da la admisibilidad de esta solicitud. Estaríamos finalizando el mes de abril ya con el llamado al Pleno de la Asamblea Nacional, tanto para el presidente como también para los interpelantes, y que de ahí se proceda a abrir el debate, someter a votación y proceder a la censura y destitución del señor Guillermo Lasso Mendoza. Asambleísta, ¿en cuánto confían ustedes como Parlamento ecuatoriano en la Corte Constitucional?
Bueno, en realidad no hay ninguna confianza porque la Corte Constitucional no ha venido actuando en muchas ocasiones de manera jurídica, sino de manera política, pero ahí también hay que recordarle a los jueces constitucionales que según lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ellos solamente tienen que hacer la revisión de forma, no de fondo, que se cumplan los requisitos de forma. ¿Y cuáles son los requisitos de forma? Que la solicitud de juicio político tenga 46 firmas y que lo que se invoca, está plasmado en la Constitución, en el artículo 129, numeral 1 y numeral 2, tengan conexión, se concatene con la norma supletoria, esto es el Código Orgánico Integral Penal. Si se cumplen estos requisitos de forma, la Corte tiene que emitir el dictamen de admisibilidad y nosotros esperamos que la Corte actúe en derecho, de forma jurídica, porque la Corte ya se ha pronunciado y también ya en otras ocasiones y sabe que estos juicios tienen carácter subjetivo, no se revisa el fondo, tan solo la forma. Y si la Corte no diera paso a este juicio político, será el pueblo ecuatoriano quien sentenciará y juzgará a una Corte que no quiere dar paso a una salida democrática utilizando una institución jurídica que está en nuestra Carta Magna. Por último, asambleísta, escuchándola con todo esto que nos dice y por último con el tema de la Corte Constitucional, ¿cómo entiende usted y cómo además lo interpreta lo que ha dicho el ministro del Interior, que más de 60.000 policías saldrán a defender la democracia del Ecuador? Mire, no es la primera vez que utilizan a la Policía Nacional para querer callar las protestas ciudadanas. No es la primera vez que utilizan a la Policía Nacional para irse en contra de los ciudadanos y, sin duda, si existieran movilizaciones, que así lo ha indicado el movimiento indígena en la CONAIE, estamos seguros que el presidente de la República sacará a la fuerza policial, a los agentes policiales, para que repercutan en contra de la población civil. Es un presidente que se aferra a un cargo para el que no está preparado, es un presidente que no ha sabido gobernar, es un presidente que no ha podido garantizar 4 pilares básicos como son la salud, la educación, el empleo y la seguridad, y de esa forma poder obtener un mínimo pacto social. Y ahí hacemos también un llamado a la Policía Nacional, porque de existir movilizaciones por parte de la CONAIE deben respetar los derechos humanos, no deben utilizar la fuerza para arremeter y querer callar esa voz de la gente que está cansada. Pero creo que más allá de eso hay que tratar de evitar que existan estos enfrentamientos entre la Policía Nacional y la sociedad civil, y por ello las llaves para abrir una salida democrática la va a tener la Corte Constitucional, que esperamos se pronuncie a favor de los ecuatorianos, no a favor de las fuerzas políticas, sino a favor de la gente que del 5 de febrero le dijo al presidente de la República a través de ese referéndum que ya están cansados de su forma de gobernar, porque eso se traslada y eso es lo que se traduce cuando el presidente pierde esta consulta. Y una consulta además que se perdió estrepitosamente para el propio gobierno. Muchísimas gracias, asambleísta, por estas reflexiones, por este análisis. Muy buenas noches. El sábado estaremos muy atentos a lo que suceda en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Tatiana. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Argentina. Indulto ya para Milagro Sala, pidieron este jueves miles de personas en Plaza de Mayo al cumplirse 2.600 días detenida. Su pecado fue ser líder social e indígena en una provincia gobernada por la extrema derecha. ¿Qué se necesita entonces para lograr ese indulto? Vamos a verlo. Al volver estamos en Es Noticia.
En noticia argentina, organizaciones sociales han reclamado este jueves por un indulto para Milagros Sala, encarcelada hace más de 7 años por participar de una acampe en la provincia de Jujuy, que reclamaba la apertura de una mesa de diálogo entre organizaciones sociales, indígenas y el gobierno provincial de Gerardo Morales. Desde ese entonces se encuentra privada de libertad, ahora en su residencia. De ellos le han pedido al presidente Alberto Fernández que firme esta libertad. Vamos a conocer detalles desde Buenos Aires con nuestro corresponsal Santiago Corey. Hoy se cumplen 2.602 días en los que Milagros Sala se encuentra privada de su libertad como presa política. Bajo las consignas "basta de mentiras" e "indulto ya", diversos movimientos sociales exigieron en la Plaza de Mayo el perdón presidencial. Ya son muchos años de un gobierno teóricamente nacional y popular. A veces uno escucha a Alberto Fernández y parece Fidel Castro, pero después a la hora de la realidad parece que tiene miedo a que le hagan un juicio, a que lo lleven preso por firmar el indulto. Bueno, tendría que pensar que hay una luchadora social que lleva 7 años presa por haber defendido a su pueblo y que nos está diciendo que si nos metemos a luchar por nuestro pueblo, incluso con un gobierno nacional y popular, lo que nos espera es la cárcel. Y exigirle a Alberto Fernández que cumpla con su palabra, con el electorado que lo votó en el 2019 y con la mesa de organismo, que fue la última reunión que tuvo cuando él se comprometió a resolver el problema que no está resolviendo. Con las manifestaciones se busca poner fin al escenario de persecución y hostigamiento que padece la dirigente social, quien se encuentra con un delicado estado de salud, sumado al dolor por la reciente muerte de su hijo menor. Se encuentra muy mal bueno, todos saben lo que le sucedió familiarmente el mes pasado, pero además su panorama, su situación de salud empeora, la trombosis no va mejorando, no está bien. Ni siquiera pudimos tener la posibilidad de traerla a Buenos Aires a tener un tratamiento serio para mejorar esa situación de la trombosis, que además la pone en una situación de riesgo de vida permanente. Integrantes del Frente Milagros Sala, la Tupac Amaru y la Federación Nacional de Trabajadores destacaron que este caso en particular sirve para denunciar situaciones similares dentro y fuera del país. Hoy hay una política del imperialismo para Latinoamérica de persecución sobre los sectores que no se alinean ideológicamente con ellos y lamentablemente quienes cuando llegan al poder dicen no estar alineados terminan agachando la cabeza y disciplinándose, y eso termina siendo una frustración para los pueblos que con gran ilusión nos organizamos día a día para tratar de construir proyectos transformadores y que vemos que lamentablemente no hemos todavía encontrado dirigentes con la batalla en los pantalones como para hacerse cargo de las reivindicaciones de los pueblos latinoamericanos. Con una jornada extensa en todo el territorio nacional, en total fueron 64 los cortes de ruta en todo el país reclamando el indulto para Milagros Sala, que tuvo epicentro aquí en la Casa Rosada en la Plaza de Mayo. Desde Buenos Aires, Argentina, para Telesur, Santiago Corey. Allí los detalles de lo sucedido durante esta jornada. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Esteche, director del portal de geopolítica Pía Global, dirigente político del Encuentro Patriótico de Argentina. Nos acompaña desde Buenos Aires. Fernando, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, colegas? Muchas gracias. Primero preguntarte acerca de la medición, digamos, de las calles hoy en esta exigencia al presidente Alberto Fernández, al gobierno, por el indulto a Milagros Sala. ¿Cómo estuvo esa medición de fuerza hoy que llegó a Plaza de Mayo? Bueno, lo que habría que decir es que vos sabés que en Argentina aparecen repertorios disruptivos, repertorios de protesta cotidianamente, por lo menos una vez por semana tenés una manifestación social de movimientos sociales grandes. Lo de hoy era una reivindicación eminentemente política, no era una reivindicación por alimentos o por trabajo, sino eminentemente política, lo cual le da, por un lado, una calidad mucho más grande y pone y pondera en su justa medida lo que fue. Hoy fue una movilización, como bien decía la crónica que pude escuchar, hubo cortes de ruta en 34 puntos de todo el país, que eso es mucho para lo que suele hacerse en Argentina, y la manifestación en Plaza de Mayo
desde la avenida 9 de Julio, fue una cosa muy, muy masiva de decenas de miles de compañeros, así que estuvimos organizando esto con mucha satisfacción, no obstante lo cual sabemos que no es una fuerza que pueda alcanzar, no por la masividad, no tiene que ver con la masividad callejera, la fuerza que pueda alcanzar torcer la necedad en cuanto a la voluntad presidencial de llevar adelante el indulto, ¿no? ¿Y qué se necesita? ¿Qué crees que se necesite para que el presidente Alberto Fernández firme este indulto? No, mira, nosotros hemos trabajado desde la Mesa de Coordinación de Derechos Humanos de todos los organismos con él. Tuvimos la última reunión en diciembre, la última importante en diciembre, donde él nos dijo con todo cinismo que se comprometía a resolverlo antes de mediados de enero, y volvimos a tener una en enero donde le llevamos nosotros ya preparada toda la documentación necesaria para sustentar la necesidad del indulto, porque la excusa que se estaba poniendo por entonces era que había una cuestión de jurisdicción, que una causa provincial no podía ser indultada, o estatal, o de un estado particular no podría ser indultado en términos de federales, que sería la función del presidente. Eso le llevamos toda la documentación, la jurisprudencia, los antecedentes necesarios, que son muchos, frondosos. Es un trabajo que hicimos un equipo de abogados y técnicos sobre la cuestión. Se le alcanzó eso, se le alcanzó distintas interpretaciones de constitucionalidad respecto de que las convenciones internacionales tienen rango constitucional, que es algo que él decía que la Constitución no le permitía indultar. Y tenemos una cuádruple resolución de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité contra la Tortura de la ONU, del Grupo de Trabajo Especial contra Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana. Y hoy hubo una reunión por la tarde con el mecanismo de seguimiento de convencionalidad de Belén do Pará, que tiene que ver con la violencia de género sobre mujeres políticas, ¿no? Donde hay la jefa de la comisión, que es Marita Perceval, de la OEA, manifestó la preocupación, fue absolutamente empática con lo que se le venía planteando, con lo que las compañeras le plantearon. Es decir, tenemos un marco constitucional, un marco de convencionalidad internacional que lo sustenta, la posibilidad del indulto. Tenemos una jurisprudencia nacional que sustenta la posibilidad del indulto. Lo único que hace falta es la firma presidencial, es la voluntad presidencial. Tenemos un sistema político, una clase política que está mayoritariamente de acuerdo con el indulto, es decir, desde la vicepresidenta Cristina Kirchner, pasando por más de la mitad del gabinete presidencial, obviamente gobernadores y congresistas, que todos están de acuerdo porque no se puede no estar de acuerdo con la barbaridad que se está haciendo con esta cárcel revanchista que el gobernador de Jujuy tiene contra Milagros. Pensá que ayer mismo fue el mensaje del presidente al Congreso, ¿no? El de apertura de sesiones, y en ese mensaje, donde estaba presente la Corte Suprema, el presidente tiene un pasaje de intempestiva alocución hacia ellos, les dice que han asaltado el Poder Judicial, ¿no? Un poco que denuncia el lawfare con mucha vehemencia, pero eso como contracara de lo que pasa en Jujuy, que ha sido un verdadero asalto al Poder Judicial, y hay una situación persecutoria en permanente desarrollo con la situación de Milagros Sala, aparece como contradictoria. Así que por eso la marcha de hoy tenía un nivel de oportunidad más importante, porque se está afianzando sobre la denuncia del presidente, del mismo presidente de ayer. Y te digo que cada vez que lo llamamos al presidente y siempre nos recibe y nos atiende, siempre nos da la razón. El problema es que pasamos la puerta y el compromiso que asume después no lo cumple. Es que son más de 7 años de una detención arbitraria de Milagros Sala. A esto que todo nos estás contando desde esa perspectiva jurídica nacional e internacional, deberían sumar también el estado de salud de Milagros, que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, que no ha podido tener la atención médica necesaria y requerida para sus dolencias físicas. Eso también debería pesar. Pero entonces aquí deberíamos entrar, Fernando, a un asunto de carácter político, para tratar de entender por qué el presidente no firma. No, sí, mira, lo que decís del estado de salud, tiene una trombosis avanzada, que además todo el tratamiento de anticoagulantes que se le hace, no. Yo tuve la oportunidad ahora hace poquito, falleció su hijo menor, así que estuve acompañándola ahí y vi en directo con la pierna absolutamente inflamada, que eso es un peligro. Vos sabés que ahí un coágulo se dispara
se desprende, va al cerebro y eso es una muerte cerebral. La provincia de Jujuy no tiene condiciones sanitarias para atender esa dolencia. Eso figura en los anales judiciales. El propio Poder Judicial aclaró que la provincia de Jujuy no está en condiciones para poder llevar otro tratamiento que el que lleva, que es medicamentoso a través de anticoagulantes, y ella necesita un tratamiento quirúrgico, por lo cual se ha pedido también, por razón humanitaria, un traslado a algún lugar que se pueda desarrollar este tratamiento, y también ha sido recurrentemente negado, porque hay claramente el revanchismo y una actitud persecutoria. Por eso nosotros siempre sostenemos a Milagro Sala la metió presa el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pero el que la mantiene presa no es Gerardo Morales. El que la mantiene presa, porque es el que la puede liberar, es el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde hay ya a esta altura un nivel de consenso muy alto en la necesidad de su libertad internacional, nacional, de todo el sistema político. Y te diría que si no uno tendría que acusarlo de pusilánime o de cobarde, sino de cómplice. Aquí no hay muchos más medias tintas para tratar de construirse una explicación de por qué no se firma este indulto, que además en la medida en que tarde más en firmarse, nosotros estamos dando una lucha para que esto sea una realidad efectiva, pero en la medida que esto tarde más en firmarse, claro que está trabajando sobre la edad, sobre la salud, la salud mental, la salud física, y le está robando días y días a una de lo que ha sido una de las principales dirigentes, sin lugar a dudas, una de las principales dirigentes populares de pueblos originarios, pero además populares en general de acá de la Argentina. Claro, ese es el pecado de Milagro Sala. Y lo que se han intentado quebrar el movimiento social indígena, ¿cuál es tu visión al respecto? No, en la provincia ha sido una persecución feroz, que tuvo que ver con represión salarial, tuvo que ver con represión física, tuvo que ver con el encarcelamiento de más de una veintena de compañeros, tuvo que ver con amenazas de encarcelamiento si no había falsas denuncias o falsos testimonios, y se le iba quitando el trabajo, no solo represión salarial, sino que había despidos laborales y represión física. Así que fue una situación de represión muy grande. Eso en un momento, durante unos años, logró una suerte de primera desarticulación, porque además estaban toda la dirigencia política detenida, pero te digo, hace menos de un mes, de hecho el propio sepelio del hijo de Milagro Sala fue una gran manifestación política de miles y miles de compañeros. Hoy ese movimiento que tenía en su momento, que era la Tupac Amaru de Jujuy, y que se intentó desarticular y aniquilar, eso yo te digo que claramente la represión no tuvo resultados, y que el gobernador de Jujuy lo sabe. Por eso además es el otro elemento por el cual no la libera a Milagros, porque lejos de haber debilitado la organización, claro que la debilitó en todo caso en un sentido, pero es una organización que hoy tiene una pujanza muy importante, que obviamente con la libertad de Milagros tendría mucha más fuerza, pero es una organización que no se pudo aniquilar. El objetivo del aniquilamiento no lo lograron, no solo en Jujuy, sino que se reprodujo la organización por distintas provincias. Y hoy lo que se vio en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, que es la plaza de la Casa de Gobierno de Buenos Aires, entre esas decenas de miles de compañeros, más de la mitad de los compañeros eran de la organización Tupac Amaru, que es la organización que dirige Milagro Sala. Muchísimas gracias, Fernando. En conclusión, no lo han logrado quebrar, y sigue la lucha por la liberación de Milagro Sala. Muchas gracias. Que tengas buenas noches. En la convicción de que la vamos a lograr. Gracias a ustedes por la Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a revisar ahora un perfil de Milagro Sala y avanzamos. A ver si lo tenemos. Ahí está. Milagro Sala nació en San Salvador de Jujuy el 20 de febrero de 1964. Inició su activismo político desde muy joven, cuando fue nombrada representante local de la Asociación de Trabajadores del Estado a principios de los años 90. Luego pasó a liderar la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, para después fundar la organización barrial Tupac Amaru, en pro de la igualdad e inclusión de todos los sectores. A partir de 1998, trabajó en su ciudad natal con diversos centros comunitarios.
Estos brindaron alimentos, ayuda social y talleres de formación integral a los habitantes de la mencionada localidad. Tras un largo periodo de lucha social, durante el año 2013, mientras era candidata a diputada por la provincia de Jujuy, sufrió un intento de asesinato. Sala, junto al abogado Luis Paz, responsabilizaron al entonces senador de dicho departamento, Gerardo Morales. En el año 2016, mientras se encontraba en su residencia, Sala fue arrestada por una supuesta instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real, como derivado de una protesta que lideró en 2009 contra el citado asambleísta. Posterior a su arresto, Milagros Sala ha recibido el apoyo internacional del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU y de Su Santidad el Papa Francisco, quien a través de una carta enviada a la luchadora indígena deseó que el caso fuese resuelto de la mejor manera posible. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, el gobierno hizo público el llamado Plan B de la reforma electoral. En respuesta, el Instituto Nacional Electoral anunció una batalla jurídica para impedirlo. Para el gobierno es otra batalla, pero política, por una promesa de campaña para que nunca más hayan fraudes en los comicios. Les contamos y lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia México fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el llamado Plan B de la reforma electoral, que entre otros puntos ordena ajustes presupuestarios en el Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, ya hubo reacciones y nuestro corresponsal en México, Daniel Rosas, nos cuenta. Durante la madrugada de este jueves fue publicado el llamado Plan B de la reforma electoral. Las reacciones no se hicieron esperar. El PRI, partido que gobernó por más de 70 años, lo calificó como un golpe a la democracia. Se ha promulgado el Plan B y con ello el mayor golpe del gobierno de Morena a la democracia. El momento de la batalla legal ha llegado. El PRD, uno de los principales partidos opositores al gobierno, aseguró que la promulgación del Plan B es la respuesta a la marcha multitudinaria del domingo pasado. Se confirma el talante autoritario con tintes dictatoriales de López Obrador. Una de las primeras medidas del Plan B fue el cese del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, por el recorte presupuestal. Ante ello, el instituto anunció que inició ya una batalla jurídica. El instituto ya ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Electoral para restablecer el orden constitucional e impedir que una mayoría tiránica, autoritaria, desde el Congreso de la Unión, sin seguir los cauces institucionales previstos para ello, que son precisamente el juicio político, haya cesado a quien es nuestro secretario ejecutivo. Edmundo Jacobo ha pasado 15 años en el cargo, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó sobre el cese de su puesto. ¿Quiere tener empleo de manera vitalicia? Se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. El Plan B contempla además ahorros sustanciales al fusionar las estructuras del INE con la de los organismos locales electorales, además de permitir que funcionarios se expresen sin que sus pronunciamientos sean considerados propaganda. No afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que
propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25,000 millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del mundo. Todos los que vinieron a marchar ni siquiera saben en qué consiste. La Suprema Corte y el Tribunal Electoral tendrán que resolver las impugnaciones que fueron presentadas por los opositores a este Plan B. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Eduardo Juchín, es periodista, ex consejero electoral, nos acompaña desde Ciudad de México. Eduardo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, encantado de saludarles. Muchísimas gracias. Eduardo, el gobierno anuncia de esta manera el plan B de la reforma electoral, dice que es absolutamente necesaria. Hay dos grandes aspectos. Uno tiene que ver con la financiación del Instituto Nacional Electoral y el otro, que es bastante grueso, con la financiación de los partidos políticos. Si esto es lo mejor para el país, ¿por qué cree usted que el domingo hubo músculo en las calles desde la oposición diciendo no a este plan B? La movilización del domingo pasado tuvo como motivación la defensa del Instituto Nacional Electoral bajo la bandera de que se está tratando de destruirlo, lo cual es desde luego una exageración. El problema que tenemos con el Instituto Nacional Electoral es que es un gran devorador de presupuesto. Este año en que no hay elecciones federales, el presupuesto del INE es de 14,000 millones de pesos, unos 700 millones de dólares. Esto en un año en que no hay elección federal. Y además, aparte Eduardo, y en un año que hay un proceso electoral, entonces, ¿de cuánto se habla? ¿Cuál es el presupuesto que se le asigna al INE? Pues generalmente es superior al que requiere normalmente, porque desde luego pues tiene que atender todo un proceso electoral. Entonces, en esta situación, otro aspecto que acredita la necesidad de regular esa parte presupuestal del INE, de racionalizar su gasto, está en el hecho de que tiene una plantilla laboral de 17,000 trabajadores, lo cual obviamente, insisto, en un año en que no hay elección, ciertamente el INE tiene otras tareas aparte de la organización de la elección. Por ejemplo, es el emisor de la principal credencial de identidad del país, eso es cierto, pero desde luego esto no justifica un número tan crecido de plantilla laboral. Esto es lo que está en la motivación principal de que el presidente López Obrador hubiera, digamos, impulsado esto que se llama Plan B, debido a que el Plan A no fue posible hacerlo avanzar porque era una reforma constitucional que requería la aprobación de las 2/3 partes, lo cual no puede hacer una sola fuerza política, sino que se requiere de consenso para poder llevar adelante una reforma constitucional. De tal forma que se acudió a este llamado Plan B, que reforma solamente leyes secundarias, pero no la Constitución. Y con el tema de la financiación de los partidos políticos, si uno observa actualmente cómo avanzan, cómo funcionan esos partidos políticos, pues es que realmente es muy bueno, porque todo depende del erario público. Cambiarlo sería un poco más digamos, tranquilo para el erario público con todo lo que se debe financiar a los partidos políticos, incluso en tiempos en que no hay campaña como este año. Eso sería lo más lógico. ¿Usted qué cree? Sí, la propuesta original, la iniciativa original del presidente, es decir, el Plan A, que era reformar la Constitución,
ponía fin al financiamiento público a los partidos políticos para lo que se llaman actividades ordinarias, de tal forma que el único financiamiento público que se les daría era para las campañas electorales. Pero esto no fue aprobado, como decía, y entonces los partidos políticos siguen recibiendo el mismo presupuesto de años anteriores, aumentando cada año porque está sujeto a dos aspectos fundamentales, que es el aumento en el salario mínimo y el aumento en el padrón electoral. Es decir, esos dos factores son los que se toman para calcular el presupuesto, y como ambos aumentan anualmente, pues anualmente aumenta también el financiamiento a los partidos políticos. Y hay una particularidad que tiene este financiamiento a los partidos, porque se constituyen los partidos en los únicos entes públicos que reciben dinero del presupuesto y que tienen garantizado su presupuesto desde la Constitución. Es decir, no hay manera de modificar, de retirarles ni un peso a los partidos políticos si antes no hay una reforma constitucional. Este es desde luego un exceso de los partidos que obviamente, como ellos son los que tienen a los legisladores que hacen las leyes, pues esto desde hace un buen número de años está en la Constitución la forma en que se calcula su presupuesto. ¿Hacia dónde cree usted, Eduardo, por su experiencia, que se decantará entonces esta situación? Este plan B, bien usted recordaba por qué se le llama así, porque no funcionó el plan A por reforma constitucional. El presidente López Obrador dice, esto debe avanzar porque el país necesita un nuevo sistema electoral. Entre otras cosas, un asunto de fondo es que se ha denunciado con muchísimas pruebas que él fue víctima del fraude electoral en anteriores procesos electorales cuando él fue candidato a la presidencia. Y esto nunca más puede suceder, dice él, evidentemente, en ninguna parte del mundo en un sistema democrático debería suceder. ¿Hacia dónde cree usted que se decantará esto? En el aspecto del funcionamiento de las elecciones, de la limpieza de las elecciones, lo cierto es que ha habido un avance sustantivo en los últimos años. Todavía no es perfecto, pero digamos, ya no existe lo que ocurría antes, cuando evidentemente habían fraudes probados que finalmente no, lo que permitían era la permanencia de un solo partido político. Por fortuna eso ya no ocurre y tenemos alternancias frecuentes tanto en la presidencia de la República como en los gobiernos estatales. En cuanto al plan B, hay un problema que es la forma en que fue aprobado la serie de reformas a las distintas leyes, a 6 leyes en total. Hay un problema porque se hizo de una manera irregular por deficiencias en el proceso legislativo. Esto podría llevar a que se anularan, se invalidaran estas reformas por parte de la Suprema Corte de Justicia, pero esto todavía es un asunto que está por definirse, porque justamente hoy, como decía el corresponsal, se publicó las últimas 4 leyes reformadas, de tal forma que el plan B apenas entró en vigor hoy, y desde luego a partir de hoy se presentarán las impugnaciones sobre estas 4 leyes, y habrá que ver qué es lo que define la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay confianza en una parte de la población en la Suprema Corte, otra parte, como suele ocurrir en las democracias, pues no cree que vaya a ser un fallo imparcial, digamos, pero lo cierto es que sí hay elementos para esperar de la Suprema Corte una labor muy apegada a la Constitución. Pero como digo, esto es una batalla judicial que apenas está comenzando. Muchísimas gracias por ese análisis, Eduardo. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.